comienza a hacer en toda aquella que ha nacido de nuevo. Pero hermano, el Espíritu Santo va más allá, hermano, de fijarse en una apariencia. El Espíritu Santo le estaba recalcando a la iglesia de Asia Menor que para dar evidencia que realmente el Espíritu Santo moraba en cada uno de aquellos que estaban en ese momento, tenían que dar evidencia de ello. Amén, Dios, aleluya. Tenían que dar evidencia de que realmente había nacido de nuevo. Aquí en este evangelio nadie puede pretender conocer a Cristo, hermanos, al 100%. Si todavía, hermano, anda en caminos de pecado. Aquí en este evangelio nadie puede justificarse o nadie puede venir, hermano, con un lenguaje, hermano, diciendo yo aquí, y yo allá, y yo aquí, y si no es por mí, no. Aquí, hermano, el primero que tiene, hermanos, que dar testimonio de que nosotros estamos caminando en camino de obediencia, en camino de santidad, hermano, no es el creyente, no es, hermano, la iglesia, no es, hermano, el vecino. Aquel testimonio principal que debe de valer y cobrar vida en nosotros es el testimonio que Dios pueda tener de cada uno de aquellos que caminamos en este camino. Ese es el testimonio que debe de importar en nuestras vidas. A la luz de la palabra, hermanos, nosotros no podemos engañar o intentar engañar a Dios diciéndole o mencionándole que nosotros estamos caminando recto, si cuando que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ese es el gran error de la iglesia en el tiempo del apóstol Juan. Y viene el Espíritu Santo y habla al apóstol Juan y le dice, bueno, le vas a escribir la carta a la iglesia y le vas a decir que a mí no me van a pantallar con una corbata, con un saco. Le vas a decir que a mí no me van a pantallar que se puedan 30, 40 minutos de alabanza. A mí no me van a pantallar. A mí no me van a pantallar que lleven una mantelina que le llegue hasta los ojos de los pies. A mí no me van a pantallar que tengan buena dialéctica, que tengan un buen lenguaje para poder predicar. Les vas a decir que con lo único que a mí me van a pantallar es con su estilo de vida, es con su forma de actuar, es con su forma de vivir, es con su forma de obedecer a la palabra. Es la única forma que Dios aprueba en el cual nosotros podamos decir que estamos en Cristo Jesús. Es la única forma dada por el Espíritu Santo. Porque Dios espera una evidencia suya y mía. Yo puedo predicar 40, 50, una hora y media, hermanos, y los puedo dormir con una predicación, pero a Dios no le impacta eso. Gloria a Dios. Si Él es el predicador de predicadores, pues. Sí, amén. A Dios no le impacta, hermanos, eso. A Dios no lo va a impactar, hermanos, que de repente yo venga con un gran currículum y me les presente y ven, hermanos, Dios les bendiga y estoy de visita en esta iglesia y quiero decirles que a mí el Señor desde el año fue tal, a mí el Señor me ha venido usando y me ha llevado por diferentes países a predicar y me he tenido que enfrentar a brujos, a satanistas y hasta me han sacado de ciertas partes y aquí y allá. A Dios no le interesa eso. A Dios no lo vamos a pantallar, hermanos, con una apariencia, hermanos, que no vaya de acuerdo, hermanos, a nuestro corazón, a nuestro interior. Porque Dios, hermanos, va más allá de una apariencia, va más allá de un conocimiento, hermanos. Dios, hermanos, lo que le estaba, hermanos, exigiendo, hermanos, a la iglesia en aquel momento era de que para agradar a Dios era necesario guardar los mandamientos. Era necesario guardar los mandamientos. Podemos tener, hermanos, todas las habilidades que nosotros queramos. Podemos ser los mejores predicadores.
importante. Quizás hasta podemos tener, hermanos, un templo bien grande, bien bonito, bien adornado. Quizás podemos tener canales de televisión, emisoras de radio. Podemos tener, hermanos, miles de seguidores, de suscriptores en las redes sociales. Pero si dentro de aquel templo, si dentro de aquella obra, si dentro de aquel pueblo que está reunido en aquel lugar no hay obediencia, no hay santidad, no hay, hermanos, humillación, no hay reverencia para Dios, entonces de nada sirve. Amén, aleluya, gloria al Señor. De nada sirve. Y esa parte es la que nosotros deberíamos de preocuparnos. Amén, aleluya. Con esto no le digo yo que venga chulo al culto. Porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo dice la palabra que lo va a guiar a la justicia y a la verdad. Gloria al Señor. Ya, hermanos, el predicador ya no le va a decir al hermanito, mire, hermano, no se ande poniendo esos pantalones muy apretados, mire, y aparece el negro lo que se pone. Ya el pastor ya no le va a decir a la hermana, mire, hermana, esa falda que se pone muy cortita se la está poniendo, mire, y ahí me distraen los hermanos. Ya el predicador ya no tiene que ir, hermanos, con ese mensaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de aquel templo, ese Espíritu lo va a comenzar a redarguir. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese Espíritu Santo lo va a comenzar a redarguir. Sí, es aleluya. Yo me encontré con una hermana en cierta ocasión, que a la hora después de la predicación, la hermana se acercó a nosotros y la hermana con una gran vergüenza, y yo ni cuenta me daba, con una gran vergüenza se acercó la hermana a decirnos de que de repente en medio del culto ella había comenzado a sentir una gran vergüenza porque cargaba las uñas de los pies pintados. Y dice que ella sentía tanta incomodidad por la palabra que ella no hallaba, hermanos, cómo aturrar los dedos para que yo no le viera las uñas. Yo ni cuenta me daba, porque creí. Allá no uno como ayer el Espíritu Santo le dice que está Amén, aleluya, gloria a Cristo. allí es el poder de Dios el que comienza a trabajar en aquella persona. Así es, gloria al Señor. Allí es donde se comienza a dar la evidencia de aquel que realmente tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde se comienza realmente a dar cuenta uno que aquel o aquella persona tiene el Santo Espíritu de Dios. Allá estaba, hermanos, Moisés en el monte Sinaí. El Señor le dijo, sube al monte porque te voy a dar las tablas de la ley. Y el pueblo se quedó en la mano en la parte de abajo, hermanos, con el liderazgo de Aarón, y se fue Moisés 40 días y 40 noches, hermanos, al monte. Y dice la palabra que allá estuvo, hermanos, en ayuno y en oración. Y cuando el Señor, hermanos, le dio las tablas, hermanos, que le iba a dar al pueblo de Israel, dice la palabra, hermanos, que cuando Moisés bajaba, dice la Biblia, hermanos, el pueblo no podía volver a ver su rostro, porque el rostro dice que brillaba, hermanos, de la presencia de Dios. Moisés no tuvo que andar alardeando que venía de platicar con Dios. Moisés no andaba pantallando que había estado reunido con Dios. A Moisés, hermanos, se le veía la presencia del Rey. A Moisés se le veía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa presencia que nosotros hace rato se nos tendría que haber visto. Hace rato tendría que haberse visto o dar evidencia de que nosotros caminamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque esa es la señal, dice la palabra que estamos estudiando ahora. Cuando usted ve la carta del apóstol, usted ve, hermanos, que el Espíritu Santo pone en la escena los requisitos que Él demanda para que nosotros seamos verdaderos cristianos. El Espíritu Santo lo está poniendo en este momento. No es el apóstol Juan. El apóstol Juan solamente era un instrumento para escribir la carta. El Espíritu Santo comienza y le dice, bueno, aquel que diga yo conozco al Señor, aquel que dice no, yo sí lo he encontrado, pero no guarda sus mandamientos, dice la palabra que el tal es un mentiroso. Y lo dice la palabra de Dios. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, dice la palabra que tenemos la obligación
de caminar como Él caminaba. Amén. Gloria a Dios. Y usted sabe cómo caminaba Jesús cuando vino a esta tierra, en esos cuando comenzó el ministerio terrenal de Él. Usted sabe cuáles eran los pasos que Dios daba, hermanos, en aquellas aldeas, en aquellos pueblos. Era un hombre, hermanos, que salía a predicar la palabra. Y en aquel rostro de aquel hombre no iba a haber altivez. No iba a haber un rostro cargado de orgullo. No iba a haber un rostro cargado de enojo. Al contrario, era un rostro, hermanos, lleno de misericordia. Lleno, hermanos, de amor por las almas. Lleno, hermanos, de amor por aquellos que estaban perdidos, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuánta falta hace hoy en día, hermanos, ese requisito en la vida de nosotros los creyentes? Por eso Pablo puntualizaba, hermanos, a la iglesia, de que nosotros podemos tener todos los dones habidos y por haber. Nosotros podemos hablar en lengua, podemos profetizar, podemos poner manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Podemos tener el don de sabiduría, el don de ciencia, pero dice la palabra que si nosotros no tenemos amor, no somos nada. No somos nada. Yo le pregunto en esta noche, ¿y usted sería capaz de amar a aquel que le tira la basura a la puerta de su casa? ¿Sería capaz de amar a aquel que le quedó debiendo y no le pagó? La palabra de Dios es la característica que pone. Aquel que anduvo o aquel que anda en sus caminos, dice que debe de dar evidencia que realmente, que efectivamente así es. Aquí no se trata, hermanos, de lo que uno diga para sí mismo. Aquí se trata de lo que Dios diga, hermanos, que nosotros somos. Aquí, hermanos, no se trata de querer, hermanos, apantallar con un cambio, hermanos, que solamente sea superficial. Ese fue el gran problema de los fariseos, de los hipócritas en aquel tiempo, de los maestros, de los escribas de la ley. Dice la palabra, cuando vino Cristo, Él los encaró, hermanos, porque ellos conocían la ley de Moisés. Ellos conocían, hermanos, perfectamente la palabra de Dios. Y dice el Evangelio, hermanos, que ellos, hermanos, se vestían de largo y de blanco. Y ellos se ponían los mandamientos en la frente y en las borlas, hermanos, de los sacos que usaban, de la vestimenta. Pero vino Jesús y se paró un día, hermanos, en el púlpito y le gritó que eran unos grandes fariseos, eran hipócritas, eran hermanos sepulcros, hermanos blanqueados, porque por fuera estaban limpitos, pero por dentro les decía que estaban llenos de huesos. Aleluya. Amén. A Cristo. Estaban llenos de huesos. Y no era culpa de la palabra de Dios, era culpa de ellos. Porque no se habían querido sujetar a la palabra de Dios. La evidencia que nosotros debemos de dar, que estamos dentro del camino del Evangelio y que el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, es una evidencia firme, veraz, tangible. Hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, mora en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. La persona que anda en el Evangelio, hermanos, esa se le nota que anda en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquella persona, hermanos, que camina, hermanos, en pasos de santidad, a esa persona se le nota y se le siente, hermanos, realmente que camina, hermanos, en caminos de santidad. Gloria a Dios. Y no importa que, hermanos, que quizás el abuelito, la abuelita ande, hermanos, con sandalias, hermanos, reventadas, que ande con un morralito, que ande todo remendado, pero si aquel caiga la unción del Espíritu Santo, ahí está todo. Sí, amén. Gloria a Dios, así es, aleluya. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire lo que remarca el Espíritu Santo, hermanos, en esta escritura. Mire lo que viene remarcando allá en el libro de los Hechos. Cuando sale Pablo, hermanos, a predicar, todos nos hemos dado cuenta a través de la palabra el poder, la unción que cargaban aquellos hombres. Cuando ellos entraban a las aldeas, hermanos, a las colonias, a los barrios, dice la palabra, hermanos, que ellos entraban con aquella unción, con aquel poder.
Y de repente, hermanos, se toparon con unos brujos. Y dijeron, nosotros también queremos de ese poder. Queremos de esa unción que esos hombres cargan. Y dice la palabra que habían unos hijos de un tal Seba, que era un sacerdote, era jefe de los sacerdotes de aquel tiempo. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a expulsar demonios en el nombre de Jesús también. Y dice la palabra que cuando se encontraron con un endemoniado, hermanos, aquellos hombres comenzaron, hermanos, a deciros, conjuro en el nombre de Jesús que salga ese demonio. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en aquel momento el demonio que estaba, hermanos, en aquel cuerpo, dice que habló y les dijo, nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no lo conocemos. Dice la palabra que en aquel momento salió el demonio y se les aventó encima, hermanos, al grupo, a los satanistas. ¿Sabe por qué? Porque aún los demonios saben quién es verdadero y quién es falso. Así es. Por eso es que, hermanos, el objetivo nuestro como iglesia cristiana evangélica, hermanos, debe de ser prepararnos cada día. Debe, hermanos, de meternos cada día más en el evangelio. Para que cuando nosotros, hermanos, salgamos a la calle, a unas potestades diabólicas que están allá afuera, puedan reconocer que nosotros somos hijos o somos hijas de Dios. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si de repente dentro un endemoniado por esa puerta? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos? Yo creo que quizá la mayoría saldríamos corriendo de este lugar. Saldríamos corriendo de este lugar. Porque el demonio sabe, hermanos, quién está parado firme en el evangelio y quién anda tambaleante en el evangelio. Hasta los enemigos saben, hermanos, cómo andan. Si anda frío, anda caliente, anda tibio, hasta el enemigo lo sabe. Por eso es que la importancia, hermanos, de nosotros como pueblo de Dios es, hermanos, tener un sometimiento más firme, más fuerte, hermanos, al evangelio de Cristo. Porque en la medida que nosotros nos vayamos metiendo, empapando, hermanos, acorazando con esta palabra, en esta medida, hermanos, la autoridad del Espíritu Santo va a caer sobre nuestras vidas, hermanos, y va a haber una llenura, va a haber, hermanos, una coraza, va a haber, hermanos, aquello en lo cual Dios pueda decir verdaderamente el pueblo que se congrega allí en la cima en palabra de vida eterna es un pueblo que en verdad me alaba, que en verdad me adora, que en verdad me rinde tributo, que en verdad guarda mi palabra, que en verdad alabado sea su nombre en esta noche. Dice que el que guarda esta palabra, ese sí es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La evidencia suya y mía de que estamos caminando rectamente en este evangelio, hermanos, la dictamina el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén, aleluya, Señor. Esa es la verdadera calificación que a nosotros nos tendría que importar. Ahora bien, ¿cómo caminamos nosotros en el evangelio? ¿Cómo nosotros estamos avanzando en este evangelio? Porque en la medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos sintiendo el camino más difícil, más dificultoso, entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que necesitamos ir, hermanos, socando algunas tuercas, que necesitamos, hermanos, ir reparando, hermanos, algunas partes de nuestra vida que no están bien, que necesitamos, hermanos, de alguna manera estar más de lleno en este bendito evangelio. Por eso es que el llamamiento de la palabra a que nos congreguemos, hermanos, la mayor parte de veces que podamos. Por eso es que el llamamiento de la palabra, hermanos, a que estemos, hermanos, metidos en oración y ayuno. Por eso es que el llamamiento de la palabra a que estemos, hermanos, más metidos, hermanos, en una vigilia. Aquí no se trata, hermanos, de tener lleno el local de gente solamente por tenerla entretenida. Aquí se trata, hermanos, de que realmente en nosotros hay un aprendizaje a través de esta palabra. El que dice que le conoce debe de andar como él anduvo. Debe de andar como él anduvo.
¿Y cuáles eran las características que acompañaban a Cristo cuando vino a esta tierra? La palabra a mí me describe que Cristo era bien obediente, hermanos, al Padre Celestial. Eso es lo que me describe a mí la palabra del Señor, que Él era obediente hasta la muerte. A mí la palabra me describe, hermanos, que el Señor Jesucristo, dice la palabra que era manso y humilde. Igual que tenés a la par. Era manso y humilde de corazón. El que dice que anda en Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces quiere decir que a Dios nosotros no lo vamos a pantallar, hermanos, con una apariencia. No lo pantallamos con una apariencia. Dios va más allá, hermanos, de una apariencia. Dios va viendo en nosotros, hermanos, que haya, hermanos, un cambio realmente por dentro. De que en nosotros hay un verdadero nacimiento de nuevo. De que el corazón nuestro realmente se haya convertido, hermanos, en una habitación, en un templo, en una morada del Espíritu Santo de Dios. Porque de la manera que nosotros, hermanos, caminemos, hermanos, en el camino del Evangelio, hermanos, en la manera que nosotros vayamos obedeciendo a sus mandatos, en esta misma manera vamos a ir viendo las bendiciones, hermanos, de los altos. Pero hay muchos pueblos, hermanos, que van en bajada en su vida. Hay muchos pueblos, hermanos, que no terminan de salir de una para meterse en otra. Y no es culpa de la palabra de Dios. Ahí no ha fallado, hermanos, el predicador. Ahí no ha fallado, hermanos, este bendito evangelio. Ahí, hermanos, ya depende de cada uno de aquellos que recibimos esta palabra. Ahí ya depende de cada uno de aquellos, hermanos, que somos instruidos a través de esta palabra. Por eso es que es necesario, hermanos, caminar los caminos como Cristo los anduvo. Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia primitiva. El gran problema de ellos fue que creyeron o pensaron que podían engañar al Espíritu Santo. Y el problema para nosotros es que el Espíritu Santo todo lo sabe. Gloria a Dios, aleluya, amén. Usted conoce la historia de estos dos esposos. Se quisieron bajar los apóstoles, hermanos, con un dinero y una herencia. Hermanos, inmediatamente cayeron, hermanos, pulverizados, hermanos, delante de los apóstoles. Y a mí la palabra de Dios me dice que Dios no cambia. Gloria a Dios, aleluya. Que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. Sí, amén, gloria al Señor. Y que nosotros, hermanos, por gracia, porque tenemos a un abogado, porque tenemos a un sacerdote, hermanos, que intercede por nosotros, no hemos sido también pulverizados delante del Señor. ¿Cuál es la evidencia que nosotros estamos dando, hermanos, para decir que somos cristianos evangélicos? ¿Cuál es la evidencia que nosotros damos para decir que somos hijos de Dios? Porque allá afuera abundan los argumentos de la gente extraña. Allá afuera abundan los comentarios, hermanos, de la gente inconversa. Hay muchas personas, hermanos, allá afuera que ponen como pretexto que no vienen al evangelio porque miran al evangélico más torcido que ellos que andan en el mundo. Y nosotros, hermanos, hemos conocido el camino de la verdad. Nosotros hemos conocido el camino de la rectitud. Aquí nadie puede decir lo que pasa, que a nosotros no se nos instruye, no hay palabra. Si cuando que nosotros hemos sido testigos, hermanos, que cada día, cada momento, Dios nos está enviando su palabra, Dios nos está enviando su consejo. Y quizás el que no venga hoy va a venir mañana, pasado o pasado, y quizás la palabra va a ser la misma, porque el propósito de Dios no es que el hombre se pierda, no es que el hombre se condene, no es que la iglesia se quede en la gran tribulación. El propósito de Dios es que todos nos vayamos en el día del gran arrebatamiento. En aquel día va a ser el crujir de dientes.
Dice que la iglesia sabe que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. La iglesia sabe perfectamente. El creyente sabe que va a haber un arrebatamiento. Pero no quiere cambiar de estilo de vida. No quiere cambiar de forma de ser. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser vigilantes. Porque no sabemos el día ni la hora en el cual Dios va a venir sobre esta tierra. Y aquellos que no se prepararon, aquellos que no pusieron por obra la palabra, aquellos que tuvieron en poco el llamamiento santo que Dios les hacía, hermano, dice la Biblia que en aquel día será el crujir de dientes. Atrás van quedando recuerdos, hermano, cuando venían los cultos, cuando venía la vigilia. Atrás van a quedar los recuerdos cuando se le ponía el rotulito allí en el grupo de WhatsApp invitando al culto y ni tan siquiera contestar. Atrás van a quedar los recuerdos de cuando, hermano, Dios le llamaba a través de su palabra a que tenía que santificarse delante de Dios. Atrás van a quedar los recuerdos de aquella palabra que le llamaba a que tenía que ser reverente delante de la presencia de Dios. Atrás van a quedar los recuerdos cuando se le invitaba a venir todos los días al culto, pero todavía hay oportunidad, todavía las puertas del cielo están abiertas mientras usted se mantenga respirando sobre la faz de esta tierra, mientras usted tenga la oportunidad de escuchar palabras, mientras el pueblo tenga